buenas. Hoy en nuestro encuentro de Plataforma Digital Metodología, que es algo más que investigación, nos encontramos con un invitado especial, el doctor Antonio Pérez Esclarín, que es un profesor con una destacada trayectoria. Profe, yo creo que sería usted quien debe presentar sus títulos, porque estuve un poco estudiando su carrera, pero usted quien debe hacer como ese recorrido de todo lo que ha estudiado. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, sí, yo diría que soy un apasionado de la educación. Llevo 51 años en formación de educadores y de familias, porque considero que el educador es la pieza clave para una educación de calidad toda mi vida. No estoy jubilado todavía y pienso que mientras tenga energía, mientras tenga vitalidad, mientras tenga idea, voy a dedicarme a sembrar esperanza, sembrar ilusión. Soy también escritor, tengo 71 libros publicados y como te digo, pero sobre todo porque los veo también como un recurso para llegar al corazón de la gente. Toda mi búsqueda es siempre una educación humanizadora, una educación que nos enseñe no solo conocimientos, sino que nos transmita valores. Educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, inglés, es formar personas, es cincelar corazones, es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos, valorados y queridos. Yo sufro mucho cuando entiendo que muchos educadores ni siquiera sospechan la trascendencia de lo que significa ser educador. Piensan que educar es instruir, comunicar conocimientos, enseñar programas, cuando educar es sobre todo construir personas. Yo suelo decir que nosotros somos arquitectos de personas. Nosotros construimos el corazón de la patria. Nosotros construimos la riqueza más importante, que es el talento humano. Y por eso los educadores somos la pieza clave para la transformación y la humanización del mundo de Venezuela y en concreto del Zulia. Gracias, profesor. Vino desde España, es muy joven, estuve leyendo, y me remonta a un profesor significativo para nosotros, que es el profesor Montalvo en el bachillerato, Emilio Montalvo, quien nos enseñó, pues, además de latín, en la etapa de bachillerato, él nos enseñó valores para la vida, esos principios. Usted tiene también formación católica, usted tiene ese porte de sacerdote, de pastor, de padre. ¿Y cómo llega a Venezuela, profesor? Sí, mira, como tú dices, yo llegué muy joven también, a los 17 años, con la inquietud formal de dedicar mi vida a humanizar el mundo. Es decir, yo había estudiado en un colegio de jesuitas y ellos me sembraron mucho la inquietud de dedicar mi vida a servir a los demás. Bueno, y estuve primero por Venezuela, estudié letras en la educación católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. De ahí empecé como escritor de novelas, tuve 2 novelas muy famosas, La gente vive en el este, Jesús de Gramovén. Después me fui a Ecuador, donde obtuve un doctorado en filosofía, que también generó una serie de libros que las universidades los tenían de texto, La revolución con Marx y con Cristo, Ateísmo y liberación. Y por casualidad, en una visita que hice al Colegio Gonzaga, aquí en Maracaibo, me encontré con una hermana del Santo Ángel que había creado una normal en un barrio muy popular, el 24 de julio de Maracaibo, y me dice: mira, tú nos has caído como gota de rocío. Nosotros necesitamos en una normal que acabamos de fundar 3 profesores, y tú puedes ser los 3. Necesitamos un profesor de literatura y tú estudiaste letras. Necesitamos un profesor de filosofía y tú tienes un doctorado en filosofía. Necesitamos un profesor de inglés y tú vienes de Estados Unidos. Yo estuve 5 años en Estados Unidos estudiando en la universidad y tú hablas perfectamente el inglés. Y yo, creyendo que era así una cuestión para experimentar, dije que sí. Porque yo creía que educar era lo que yo había sufrido durante tantos años. Que el profesor habla y uno repite y es evaluado. Pero ahí me hicieron entender que educar es comunicar vida. Educar es transformar corazones. Que nosotros somos los parteros del alma. Que educar es ese proceso de ayudar a nacer el hombre y la mujer posible, porque me preocupa a mí muchísimo que hoy la gente no vive, es vivido por los demás, es vivido por el que dirán, es vivido por las modas, es vivido por las propagandas. Y cuando yo descubrí eso y entendí que esa era mi vocación, dejé las otras profesiones y me dediqué por entero, y ya llevo 48 años, por entero a la educación y sobre todo a formar educadores. Hoy tener un buen maestro es la principal lotería que le puede tocar a un grupo de niños o de jóvenes en la vida.
Un maestro responsable puede suponer la diferencia entre un pupitre vacío y un pupitre ocupado, entre una persona sin sentido en la vida o una persona comprometida, entre un delincuente o un santo. Todos nosotros tenemos educadores que nos marcaron, sí, que nos asomaron a vivir la vida de otro modo. Yo, como digo, cuando descubrí eso, por supuesto, como trabajo en Fe y Alegría, que es una obra de los jesuitas, yo enseguida encontré mis raíces de espiritualidad ignaciana, con todo lo de Fe y Alegría, que además me lo ha ido nutriendo, y por eso yo he trabajado mucho la espiritualidad, pero no como religión, sino espíritu, como fuerza, como vigor, como impulso del ser. Por eso mi último libro precisamente se titula Inteligencia Espiritual y Espiritualidad Cristiana, y el anterior, Maestros al estilo de Jesús. Jesús es el modelo de maestro, un maestro que se dedicó a servir, un maestro que lavó los pies de sus apóstoles precisamente para enseñarles que ser maestro es ponerse a los pies de los alumnos para ayudarle a surgir. Por eso, como digo, sí, yo desde mi infancia, yo estuve interno, como dije, en un colegio de los jesuitas y luego vine para aquí, y desde mi infancia he mamado mucho la espiritualidad ignaciana. Para mí, en mi niñez, mi ídolo, mi personaje era Francisco Javier, ese espíritu misionero, ese espíritu de transformar vidas para Dios. Y desde ahí yo mamé todo eso y lo he tratado de vivir y hacer cada vez más profundo en mi vida. Sí, profesor Antonio, hay algo muy importante y significativo que es la formación de los maestros y el aporte de la investigación. Esta es una plataforma digital, metodología es algo más que investigación. Y nos interesa su aporte, su sapiencia en relación a lo importante que es para los maestros, para los profesores y para nuestros estudiantes el acto de investigar, pero no verlo como un acto encorsetado, un acto rígido, formal, sino como la pasión y el deseo, la alegría para aprender. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Bueno, tú estás tocando un tema que a mí me apasiona. Lamentablemente, las universidades han considerado la investigación como un requisito academicista para obtener un nuevo título, un nuevo grado, donde a veces amarran con camisas de fuerza todo el proceso investigativo y en vez de hacer investigadores vacunan a la gente contra la investigación. La gente suele decir, ya terminé la tesis, ya no quiero saber nada. Dolor de cabeza. Claro. Para mí, investigar, que es lo que voy a hablar ahora, es convertir al docente en un profesional de la reflexión. Investigación en la acción y de la acción. En un pedagogo, una persona que va reflexionando sobre los problemas que hay en la educación, sobre los problemas que hay en mi escuela, sobre los problemas que tenemos en el Zulia, sobre los problemas que tenemos en Venezuela, sobre los problemas que vive el mundo, que ha perdido la brújula y no sabe dónde va en América, para realmente aportar soluciones. Investigar es dominar la técnica de la problematización. Investigar es cuestionar lo que hacemos. Por eso yo hablo, y de eso voy a hablar, que yo busco un docente que sea un profesional de la reflexión en tres sentidos. Sobre el ser, cómo soy yo, en qué debo mejorar. Soy una persona que me voy construyendo permanentemente. Sobre el hacer, sobre mi práctica. Mi práctica se considera el elemento fundamental de mi propia investigación. Mis planificaciones, por ejemplo, no parten del programa, no parten del texto, parten de los problemas de los alumnos, porque el reto es realmente partir de ellos para solucionar los problemas. Por eso, luego, sobre todo, sobre la pedagogía, es una pedagogía transmisiva. ¿Qué estoy enseñando yo? Lo que yo por eso hablo cada vez más de la necesidad de aprender. Los docentes enseñamos, pero aprenden los alumnos. ¿Por qué no aprenden lo que tienen que aprender? ¿Para qué sirve lo que aprenden? Y hay que hacer investigación, profe, disculpe, ¿cómo podemos motivar a nuestros estudiantes a que la investigación, como usted decía, no es un acto forzado, no es un acto rígido, no es algo aburrido, digamos, sino que puede ser muy motivador? Claro. ¿Cómo podemos claro. Por eso lo que te estaba diciendo, si logramos que el maestro, que el docente, que el estudiante entienda que la investigación es convertirse en un profesional que investiga porque reflexiona sobre lo que hace para hacerlo mejor, entonces ligamos la investigación a la formación.
Es decir, hoy día la formación, la investigación es como un proceso al final de un proceso formativo que muchas veces no tiene nada que ver. Por eso, el docente tiene que entender que formarse es inventarse, construirse, resolver problemas. Por eso la investigación tiene que ser una actitud permanente de una persona que quiere cambiar la educación. Como decía mi maestro Paulo Freire, tú tendrás una buena investigación si tienes una buena pregunta. Si tú te preocupa algo que quieres resolver, te conviertes en una investigación. Nosotros, durante mucho tiempo, yo coordiné un programa de profesionalización de maestros en servicio con los Simón Rodríguez, donde convertíamos como currículum los problemas que encontraban los maestros en su práctica. Es decir, si los alumnos no saben, no les motiva a leer, ¿cómo hago yo para ser los lectores? Si la comunidad, por ejemplo, no viene a la escuela, ¿cómo yo convierto ese problema en una propuesta de solución del problema? Por eso todo el currículum se convertía en asumir los retos problematizadores, los problemas, para convertirlos en procesos, en propuestas de solución. Y eso es la investigación. La investigación se tiene que ir ligando totalmente al proceso formativo. Formarme es para hacer las cosas mejor. Formarme no es para acumular currículum. Formarme es para servir mejor. Y de eso voy a hablar ahora mucho, porque hay mucha formación que en vez de transformar, deforma. Hay gente que los títulos les echa a perder. Hay gente que se suben a la altura de su título y dicen, yo ya soy doctor, estoy sacando un doctorado. Y ese título, en vez de acercarme a los demás, me va alejando, me va llenando de una supuesta superioridad. Yo siempre digo que yo he buscado durante toda mi vida títulos que en vez de encumbrarme me ayuden a bajar. ¿Qué significa que no es doctor? Que está allá arriba, no, sino que está claro para ayudar al alumno. Porque lamentablemente, amigo, por mucho que han proliferado las maestrías, los doctorados, los posgrados, no se han traducido en una mejora de la educación. Y eso es una inquietud que yo tengo terrible. ¿Para qué tanta investigación si la educación va palo abajo? Es decir, está cada vez peor. Pues una investigación que nos ayude, tú lo has dicho antes, primero a apasionarnos sobre lo que significa educar. Segundo, asumir nuestro protagonismo, que somos nosotros los que tenemos que cambiar la educación. La educación no va a venir de cambios curriculares hechos por expertos allá lejos. No, vendrá cuando los docentes nos planteemos la educación necesaria para transformar vidas, para transformar las escuelas, para transformar la educación, para transformar el mundo. Por eso, para mí, formar es transformar. Si no hay transformación, no hay formación. Si de tu posgrado tú no sales transformado como persona, con más deseos de servir, con más herramientas para ayudar a los demás, tendrás título, pero no tienes formación. Y el ser, la esencia también. Claro, por eso decía yo, lo primero es reflexión sobre el ser. Sí. ¿Cómo puedo ser yo mejor? ¿Cómo ayuda a los alumnos? Sí, yo escuché en una de sus conferencias que alguien le preguntó, profesor, ¿por qué sigue en Venezuela? ¿Por qué no se va? Y me impactó, me conmovió su respuesta de que usted comentó, te voy a ir parafraseando como que cuando la madre está enferma, cuando la madre está mal, ¿cómo la vas a dejar abandonada? Quiero que deje ese mensaje para toda nuestra comunidad científica virtual que sigue en plataforma digital, metodología sobre lo importante de querer lo nuestro. Usted viene de España y ama tanto a Venezuela, es nacido en España, pero venezolano de corazón. Totalmente. Ese amor que usted tiene por nuestra patria, realmente se lo agradezco y se lo reconozco, la miro por eso. ¿Cómo podemos motivar, cómo podemos cautivar a todas las personas que nos siguen, que nos están viendo, para que también sientan eso, que no es el irse, es el quedarse y es el aportar lo mejor de sí para poder construir, para poder transformar, como usted decía, y que de repente lo que no podamos ver bien, vamos a hacer nosotros lo que podamos hacer, no que me pueden dar, sino que puedo dar yo. Muy bien, sí. Entonces, estás tocando el tema de mi vida. A mí Venezuela me enamoró. Yo suelo decir que yo no vine a Venezuela a enriquecerme, como vienen muchos inmigrantes, sino a enriquecer a Venezuela, a entregar mis talentos, mis dones para transformar este país. Y me enamoró. Yo, como te dije, empecé estudiando letras y me dediqué a hacer reportajes. Yo tengo más de 180 reportajes sobre todos los rincones de Venezuela. Yo suelo retar a cualquiera que nadie conoce a Venezuela mejor que yo. Yo no he nacido aquí, pero te reto. Yo he convivido con indígenas en la selva. Yo tengo récord de escalada en el único tepuy que nadie ha podido escalar, el Marahuaca, porque
yo vine también aquí como profesional del montañismo. Yo era escalador de profesión, por eso fui a Ecuador. Y ahí saqué mi doctorado. Yo escalé el Cotopaxi, escalé los Silinis, todos los volcanes más altos de América. Y me enamoró este país. Y me enamoró en primer lugar la belleza del país, porque uno se enamora, y de eso hablaré, sobre lo bello que es Venezuela. Y me enamoró la gente. La gente es cercana, sencilla, con un espíritu muy positivo. Es decir, allá en España la gente es mucho más fría, más ya hoy día sobre todo egoísta, individualista. Mi propia familia, por ejemplo, pues claro, mis padres, mientras vivieron mis padres, yo visitaba, pero ahora los sobrinos, como que no, un tío que se fue a América ya me dio quejote, no, cambio aquí he encontrado una familia, encontré una esposa, tengo 2 hijos maravillosos, tengo 2 nietas increíbles, tengo una macrofamilia, porque la familia de mi esposa son 10 hermanos, y todos nos unimos ahora en Navidad, será tal. Pero sobre todo, y es a lo que voy, me enamoró la posibilidad de trabajar por este país. Este país, que tiene muchas potencialidades, está pasándolo muy mal. Este país, que era el más próspero de América, en este momento es el país más pobre de América. Es decir, es vergonzoso. Por ejemplo, en Chile un maestro gana $3.200. En Venezuela somos el país peor pagado, estamos ganando 130, peor que en Cuba y peor que Haití, los países que considerábamos más pobres del mundo. Y por eso, como tú decías, Venezuela me necesita. Venezuela está enferma y necesita de sus hijos comprometidos, pero no que se quejan todo el día, o que la salida es antes era por Maiquetía, ahora es por las trochas. Antes decía, la salida es por Maiquetía, no, ahora es por las trochas. No, yo respeto mucho a los que se han ido. Muchos de ellos por necesidad, otros por ingenuidad. Hay mucha gente que ha sido muy engañada. Hay mafias, yo sé de mafias que se han dedicado a organizar viajes para llevar fuera el país. Verdaderas mafias, y muchos con una ingenuidad terrible han creído que fuera era enseguida llenarse de dinero, y por eso muchos se están retornando. Es decir, ha habido mucha ingenuidad. Claro, ha habido mucha ingenuidad y mucho engaño, porque enseguida, porque también mucho, y es un problema también del venezolano. El venezolano es problema cultural, que siempre ha ido detrás de la riqueza fácil. Por ejemplo, la primera migración fue interna con el petróleo, donde vinieron los margariteños, vinieron los andinos, porque siempre hemos ido detrás de la ilusión de la riqueza, no a través del trabajo, sino de la riqueza fácil. Y ahora se ha vendido la idea, muchos de ellos, repito, porque no pueden vivir aquí, los respeto, pero la idea de que fuera está en no sé qué, y dicen que en Estados Unidos ganas la hora no sé cuánto y tal y cual, pero en definitiva, a mí me da mucho dolor, pero terrible. Yo estuve ahora en Madrid un tiempo acompañando a mi hija que estaba enferma del cáncer, y me daba dolor ver ingenieros repartiendo comida en bicicleta. Pero ver gente en el metro vendiendo, por el acento lo notabas, bolsas de chucherías. Y luego tú entendías que muchos de ellos eran profesionales, y que muchas veces, por eso, Venezuela nos necesita, y de eso hablaremos. Necesita gente bien formada, no solo intelectualmente, sino sobre todo con un gran amor, con deseo de servir. Porque, como digo, Venezuela, y para mí la riqueza del país es su gente, tiene muchas potencialidades, no solo físicas. Venezuela, Dios fue muy generoso con Venezuela y lo dotó de todos los recursos. Por eso es potencialmente rico, en este momento es realmente muy pobre, pobrísimo. Pero sobre todo tiene una gran riqueza que no nos la pueden quitar, que es el talento humano. En Venezuela hay mucha gente muy formada que están contribuyendo, y me parece bien, al progreso de otros países. Una cosa que yo nunca he entendido, y eso sí que me da mucho dolor, ¿por qué esa terrible creatividad están demostrando, por ejemplo, los venezolanos aquí, los que se han quedado para emprender, para resolver problemas, y montan su negocito, y allá, que es increíble, en Europa, todos los que han salido, o en América, una tremenda creatividad? ¿Por qué no hemos utilizado esa creatividad, Carrizo,
para sacarnos juntos del problema. Porque el problema del venezolano es sálvese quien pueda. Yo me salvo, me importa un carrizo el país. Perdón que me ponga así, pero es que... Para terminar positivamente, sí, de verdad que se apasiona y también lo apasiona a uno y lo compromete más con el país. Profe, para terminar, profesor, maestro, amigo, porque lo sentimos usted realmente viene a una conferencia por los 72 años de la UPEL, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y realmente es la formadora de los maestros y usted es un maestro por excelencia. Su mensaje final positivo, optimista, para irnos con una sonrisa, con alegría, en el sentido de, yo particularmente tengo que decirle que cuando comencé a ser profesor, yo soy comunicador social, como saben, pero cuando comencé a trabajar como profesor, una de las motivaciones, una de las premisas fue, me cautivaron los libros de Antonio Pérez Esclarín. Realmente para mí es un honor conocerle, porque lo he leído prácticamente los últimos 20 años de mi vida y he compartido sus reflexiones, sus libros que han hecho tocar corazones, que han hecho salir lágrimas a mis discípulos, a mí, en lo personal, y me han ayudado para la vida. Ese mensaje final, profesor, de usted, sí, es motivador, muy optimista, muy de comprometernos más, de esa pasión que usted tiene por educar y por comunicar, pero también es vinculado a seguir adelante, a buscar esa creatividad y a trabajar en función del país. ¿Qué mensaje final podemos dejar para cerrar esta interesante, amena y enriquecedora entrevista y conversación que hemos tenido con usted? Bueno, en primer lugar te agradezco que cerremos con una palabra de aliento, de ánimo. Yo me considero un sembrador de esperanza. Yo todas las mañanas me paro, y porque también tengo muchos problemas como todos, y yo digo, hoy no voy a permitir que los pesimistas me llenen de miedo, no voy a permitir que los amargados me amarguen. Hoy voy a ser yo un sembrador de ilusión. Todas las personas con las que yo me encuentre, que consideren un regalo el haberme conocido. Por eso yo siembro mi vida. Pero sobre todo, ¿dónde voy? Mira, estamos en la sociedad del conocimiento. Todo el mundo está de acuerdo en que la educación es el medio fundamental para el progreso, tanto económico como humano, para combatir la violencia. Por eso todo el mundo anda preocupado por tener una mejor educación. Y por eso mismo entiende que el maestro tiene que ser tratado y remunerado de acuerdo a la trascendencia e importancia. En Venezuela estamos en una situación muy difícil, pero no podemos ir contra la historia. Yo siempre les digo a los estudiantes de educación, tranquilos, poco de paciencia, fórmense bien, porque el futuro es de los educadores, y eso no lo dice Pérez Esclarín, lo dice todo el mundo, porque todo el mundo anda preocupado por tenerlo. La profesión del futuro es la profesión del educador. Te dicen que hoy día la riqueza de un país no consiste en sus materias primas, sino en el desarrollo humano, el talento humano y el talento del corazón. Vean Japón no tiene una gota de petróleo, no tiene materias primas. Mira, Suiza no produce ni una pepa de cacao y tiene el mejor chocolate del mundo. Es decir, ¿cómo entender que la riqueza ya no está en las materias primas, en el trabajo manual, sino en el desarrollo de la inteligencia y, como me gusta decir a mí, en el corazón? Porque, como decía Bolívar, el talento sin moralidad es un azote. Ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Tenemos gente muy inteligente, pero si junto a eso no formamos sus valores, su corazón, se dedican no a generar vida, sino a enriquecerse ellos. Muchísimas gracias, profesor. Realmente conmovido, muy comprometido. Y este miércoles de investigación que compartimos este contenido, realmente la clase ya la dio el profesor Antonio Pérez Esclarín. Realmente lo que yo tengo que aportar realmente las gracias, nuestro profundo reconocimiento, admiración y agradecimiento por amar tanto a Venezuela y por trabajar tanto por Venezuela, que tanto lo necesita. Gracias, profesor, porque con su compromiso nos compromete más a nosotros y nos hace sentirnos que es un país de ganadores, de personas que podemos aportar, que lo importante no es lo material que podamos tener o no podamos tener, sino el empuje, la motivación, el optimismo, el seguir adelante, la perseverancia. Yo debo también dar gracias al joven Daniel Samochini, que nos está ayudando con esta entrevista. Estamos en los maravillosos espacios artísticos y académicos de la URU, la Universidad Rafael Urdaneta, en su Paraninfo, en su aula magna, que el profe tiene una entrevista
Una charla. el sábado una charla, una conversación con los maestros de la UPEL y con los maestros también de otras casas, amigas hermanas, y estamos haciendo este contenido el sábado 12 de noviembre. Va para plataforma el miércoles de investigación, profe, pero realmente, bueno, lo voy a decir para que sepan por qué estamos aquí, y realmente gracias por su motivación, por su compromiso, y porque lo he leído toda la vida. Tengo esos artículos, sus libros, tengo que hacerlo público, muchos me los han, no vamos a decir quitado, pero sí los he compartido, y qué bueno que se ha sembrado esa semilla. Realmente debo decir también que conversar con usted me hace remontarme a muchos viajes, y en esos viajes ir leyendo los libros de Antonio Pérez Esclarín. Para mí es un honor haber conversado con usted. Voy a escucharlo ahora, esta es su entrevista, y gracias por esos aportes. Con ustedes será hasta una próxima entrega de Plataforma Digital Metodología, que es algo más que investigación, que es espíritu, que es corazón, y es tocar el alma, la sensibilidad y la fibra de las personas, de sentirnos de repente que si tenemos la garganta quebrada por la emoción, por el sentimiento, no importa, eso es parte de la enseñanza, lo que podemos dejar, que realmente me conmueve, y muchas etapas de la vida de uno, también las lecturas de Antonio Pérez Esclarín nos han servido para seguir adelante. Muchísimas gracias, hasta un próximo encuentro. Gracias, Daniel.